Ya es casi de la casa el maestro Reinaldo Caballero Cáceres. Estamos en compañía de Alejandra Salamanca, nuestra nueva compañera aquí en la emisora Coral Radio Tu Radio. Le damos los buenos días al maestro Reinaldo Caballero Cáceres y a Alejandra Salamanca. Muy buenos días. Muy buenos días, un gran saludo a Alejandra Salamanca, a su merced por la invitación, muchas gracias, y a todos los que entran a escuchar y ver este programa. Bueno, maestro, hoy tenemos un tema bastante importante que queremos que usted nos dé a conocer. Alejandra y Fernando están con ganas de saber quién es Reinaldo Caballero Cáceres. Buenos días también, Fernando, buenos días, maestro. Hoy, como Fernando nos dice, con ganas, más allá de la trayectoria de poeta, quién es, qué ha vivido, porque estamos seguros que esa vida tan interesante ha influido en su obra, maestro. Entonces, hoy, para que nos cuente de primera mano, con todo el corazón abierto a los oyentes de Coral Radio, maestro, bienvenido y cuéntenos un poquito de esa vida suya. Gracias, Alejandra. Yo nací en una ciudad que fue conocida como la Ciudad Bonita, la ciudad de los parques, o sea, estoy hablando de Bucaramanga, departamento de Santander. Nací en el año cuando estaba terminando la Segunda Guerra Mundial, o sea, en 1945, y en Bucaramanga se escuchaban emisoras que estaban transmitiendo desde Europa. ¿Por qué razón? Porque allí había empresarios alemanes, los que montaron la industria de la cerveza, los que montaron otras industrias en Santander, y ellos escuchaban emisoras desde Europa. Esas emisoras transmitían en francés, en alemán, en inglés. Cuenta la leyenda, cuenta mi mamá que estaba esperando al niño Reinaldo. Perdón, maestro, antes de que siga, porque es primordial que nosotros todos tenemos un padre y una madre. ¿Cuál era el nombre de su padre? ¿Cuál era el nombre de su madre? Listo. Mi mamá se llamaba Sara Cáceres. Mi papá, Emilio. ¿Quiénes eran ellos? Mi papá era hijo de una mujer arhuaca y mi mamá era hija de una campesina de otro pueblo de Santander del Sur, cerca a Málaga. Y un día se encontraron los dos y se unieron. Y de ahí nace la generación de nosotros, los caballeros. Nosotros fuimos 13 hermanos, 13. Numerosa familia. Numerosa, y a medida que iban naciendo, los iban despachando. ¿Sabe? Bueno, entonces, ellos vivieron en distintas partes de Santander y de la costa. Paseaban. Mi papá era militar, era sargento del ejército de Colombia. Entonces, él lo vivían trasladando de un sitio para otro. Entonces, en un camión del ejército echaban las esteras y se iban para otro pueblo y allá nacía otro hermano. Y mi papá, cuenta la leyenda, que cuando mi mamá a él ya le iba a nacer el niño, él llegaba con un canasto lleno de pollos, traía 40 pollos para la dieta. Pues con esa dieta sí estaba alentada su mamá. Y mi papá. Ajá. Tenían alientos Tenía fuerzas para nosotros. para 13 hijos, 13 pueblos. Entonces un día yo ya grande le dije, oiga, sargento, nosotros a él lo queríamos mucho, le decíamos era sargento, oiga, sargento, y su merced, ¿qué presas se comía del pollo? La pechuga, la pierna, ¿cuál? Dijo, yo ya no me acuerdo, y se reía, ¿sí? Porque mi mamá terminaba la dieta que eran 40 días, y una vez quedaba esperando. Dios mío, 40 pollos, 40 días. ¿Qué pregunta tienes? No, 40 días, 40 pollos nos dieron para muchos hijos, maestro, una familia muy numerosa. Cuéntenos
cuéntenos un poquito de esos hermanos, de todos esos 12 hermanos entonces, ¿qué fue de la vida de ellos? Los mayores fueron militares también, fueron sargentos, cabos. Uno perdió la vida en una batalla de esas enfrentado con bandoleros, llamaban en esa época. Y los otros hermanos, tan pronto se retiraron del ejército, el mayor entró a Ecopetrol a trabajar. Todos son petroleros, todos militares, pero se metieron a Ecopetrol a trabajar. Cuando yo salí bachiller en Bucaramanga, del Colegio de Santander, mi papá me dijo: mijo, ya le tengo trabajo, ya le conseguí trabajo. Y le dije: sí, ¿y dónde? Dijo: en Ecopetrol, y va de tubero. Entonces yo le dije: ¿tubero? ¿Y qué tengo que hacer de tubero? Pues se sienta encima de un tubo y con una grata, con un cepillo de acero, a quitarle todo el óxido al tubo. Y yo le dije: ¿con estas manitas de estudiante? Dijo: sí, con esas manitas, ya se le vuelven grandes y callosas. Ese fue como él me invitó a trabajar a Ecopetrol. Entonces yo le dije: yo ya me presenté en la Universidad Industrial de Santander, en la Luis, voy a estudiar ingeniería química. Cuando salga químico, seguro que me voy a Era diferente, ¿no, maestro? Porque no todo el mundo en esa época tenía la oportunidad de entrar a la universidad, ¿no? Usted mismo nos dice, ya su papá le tenía listo el trabajo, pero usted se fue por otro camino. ¿Por qué decidió llegar ahí a la universidad? ¿Qué lo motivó a eso? La universidad en ese entonces, estoy hablando de años 62, algo así, era totalmente gratuita. No, qué envidia. Era totalmente gratuita. Allá no cobraban matrícula, habían estudiantes de otras regiones, había restaurantes y no les cobraban ni el almuerzo ni el desayuno. Y los que vivían lejos les daban unas valeras para que cogieran el bus y llegaran a la universidad, gratuito. Entonces, ¿cuál era la labor nuestra? Estudiar. Estudiar. Hay mucha gente que aprovecha esto del estudio y hay otra que la desaprovecha, ¿no? Generalmente los que tienen la facultad económica para ir a una universidad, les pagan los padres estas matrículas y no aprovechan estos chicos, y es cuando ellos se dedican a otras, como la droga y todo esto, ¿no? Entonces esto es valeroso. En aquella época que llegó a la universidad el maestro, ¿qué cosas encontró con respecto a los compañeros? ¿Qué tipo de compañeros llegaron allí a la universidad? Eran muchachos que venían, unos de la costa, otros de Antioquia, otros de Valle, porque era una universidad industrial. Allá no había nada de medicina ni nada de asunto para profesor, ¿sí? Licenciatura, no era solo mecánica, electricidad, química, metalurgia, era solo para industria. Esos muchachos que llegaron ahí son los que comienzan los movimientos culturales. Pero había que hacer teatro, había que pertenecer al grupo de danzas, a los coros de la universidad, y en eso nos vimos todos involucrados, ¿sí? En el caso personal, yo andaba en los coros de la universidad y ahí aprendí a cantar. A ver, cántenos algo, maestro. ¿Qué cantaban en aquel entonces? No, era música clásica, porque eran coros para los concursos nacionales, eran música alemana, francesa, colombiana era muy poquita. ¿Sí? Por aquella época, ¿qué artistas estaban? ¿Qué música era la que le... En ese entonces había la Villos Caracas Boys. Maravilloso. La Villa Caracas Boys. Eso era para bailar con las muchachas. Sí. ¿Sí? Y en Bucaramanga la llevaban a las ferias, a Villos Caracas, que estudiaron ellos. Entonces tenía uno que aprender a bailar. Y había profesores que le enseñaban a uno a bailar, ¿sí? Con el fin de que la vida fuera más integral, no era solamente estudiar, ser un fuerte químico de la universidad, lo que fuera, sino también ser una persona
persona. Yo estuve en los coros. Después, parejo con los coros, ingresé a un periódico a escribir y a venderlo. De ahí mismo de la universidad. Sí. Entonces, ahí escribía cuentos. De ahí surgió Sí, la parte poética. sí, cuentos sencillos, sí. Un pollito que manejaba un avión. Eran cuentos sencillos, era la visión, la imaginación. Sí. Entonces, eso me fue llevando hacia la literatura, a leer. Y iba a menudo a una biblioteca muy bien dotada de libros en distintos idiomas. Todos los que eran los profesores en esa época de la UIS eran alemanes. Ahí no había profesor colombiano. El rector era alemán. Y esa universidad la creó el gobierno con el fin de desarrollar la industria en Santander y en Colombia. Por eso llegaron ahí los excombatientes de la Segunda Guerra Mundial. Los alemanes, todos ellos no les gustaba mucho hablar de eso. Eran científicos, grandes locutorios de Alemania, los que estuvieron ahí. El rector, él era Rudolf Blau Maus. Y un día él iba pasando y lo llamamos. Y dijimos, Rudolf, no le crea. Y ya no se va a llamar más Rudolf, lo vamos a bautizar. ¿Y qué nombre me pone? Y trae un vaso con agua y lo bautizamos y pusimos Rodolfo. A lo colombiano, como debe ser. Rodolfo, ya sé cómo la gozaba. Él fue padre de un señor, Enrique Lobo Murtra, y fue ministro de justicia y lo asesinaron en la guerra de las mafias anarcos. Ahí en Bogotá. Ahí. Sí, claro, que Lobo Murtra. Y él fue el director del SENA. Entonces, andando con la literatura, cuentos, nosotros nos íbamos los sábados con otro grupo de muchachos a un parque ahí en Bucaramanga, el Parque Centenario. El Parque Centenario, eso era lleno de muchachas, como decían en esa época, de la Vía Alegre, de ladrones, de policías, de estaciones de buses intermunicipales. Eso iba mucha gente. Había asunto de San Andresito, contrabando, llegaba de Venezuela y todo. Entonces nosotros nos íbamos allá a hacer teatro del absurdo, teatro de la nada. Entonces eso les gustaba a la gente y se reían porque eso era una burla. Satírico. Teatro, sí, que tomábamos el pelo a todo el mundo, sí. Era una burla. Estando en eso, entonces salieron unos jóvenes, unos ingenieros que necesitaban 10 para llevar a China. 10 jóvenes. 10. Listo, vámonos para China, pero nosotros no hablamos chino. Sí somos chinos, pero chinos de la calle de la Otros chinos. Porque a uno le decían, mi papá me decía, el chino va a traer el jabón de rey. Todavía nos decimos chinos por aquí. ¿Y entonces llegó a viajar a China? No. Estuvimos escuchando a los delegados que venían a ofrecer esas becas. Sí. Y seleccionaron unos jóvenes, así como los más acuerpados y todos se los llevaron. Y después supimos que los llevaron para entrenamiento militar. Dios mío. Para la guerrilla. Menos mal que el maestro no se fue. No se dejó reclutar. Sí, No fue beneficiario de eso. todos son estudiantes, uno sirve para guerrillero. Y yo le dije a mi papá, oiga, sargento, están llevando gente para China, para la guerrilla. Y eso no sirve. Lleven campesinos, si quieren, mandamos plomo, de campesino a campesino. Dijo él. Pero un estudiante no sirve. Y llegaron allá a China. Y los que entrenaban militarmente dijeron, no, estos no sirven, son estudiantes, miren esas manos de señoritas, estos no han cogido ni un martillo, ni un asadón, nada. Vámonos. Sí, pero para que no pierdan el viaje, entonces les vamos a ofrecer
cursos en literatura, en cine, en teatro, y se quedaron. Les fue bien, al final de cuentas. Entraron en la línea Flora. rural. Entonces, uno de ellos fue el director de la Biblioteca Nacional de Colombia. Estoy hablando de Jairo Aníbal Niño. Ah, casi nadie. Claro. Y Jairo Aníbal allá les escribió un cuento que les gustó muchísimo porque dijeron que ese era el espíritu de China. Entonces nosotros, cuando ellos regresaron, le dijimos a Jairo, leamos el cuento, y nos lo leyó, y nosotros no lo entendimos. ¿Y qué decía el cuento? Que en una vereda de un pueblo había un profesor que era muy simpático, muy querido, y en el pueblo había un señor gordito que era el que vendía la carne, y la esposa de ese señor, el carnicero, era bonita. Y la señora resulta enamorando al profesor y el profesor enamorando a la señora. Y un día le llegó la información al carnicero que, ojo, que su mujer anda con el profesor y que usted sale por allá y se va a otro sitio y ella, bueno. Entonces digo, listo, eso somos adultos, eso hay que compartir. Y afiló 2 cuchillos. Oh, Dios mío. Y se fue para la vereda y llegó donde el profesor. Digo, profesor, no vaya a llorar, ambos somos chicos, ¿no? Y usted quiere a mi esposa, eso no puede decir que no, porque no lo sabe. La quiere, la ama, yo también. Entonces nos la vamos a jugar a cuchillo. El que quede vivo se queda con ella. El que quede vivo, pues, se queda con ella. ¿Y sabe qué hizo Jairo Aníbal en el cuento? Debajo puso fin. Ay, Dios mío, esos finales abiertos que lo dejan ahí en fila. ¿Y quién? Al estilo cortahuesos. Sí, ¿y ahí ahora qué? ¿Quién quedó vivo? Yo no sé. Y les gustó mucho entonces el cuento de los chinos. Sí, porque ese tiene una forma de misterio, de dejar que el que lea el Incógnita. Complete. completo. A ellos les gustan los chinos, es mucho cuento chino que después llegó a la traducción. Es eso, nos ponen a uno a pensar. Por ejemplo, nosotros leímos unas obras de Kafka. Metamorfosis, o para tener un significado propio, ¿no? De algunas historias, pero hay otras culturas donde el lector también debe participar en la construcción de ese cuento, ¿no? Y creo que esta historia que nos cuenta Maestro de Jairo Aníbal Niño, pues nos remite a esa genialidad de también jugar con la imaginación y con la interacción con el lector, ¿no? Sí. Muchos libros que se han escrito en América, pues uno los lee, pero no participa. Ni siquiera lo corrige. ¿Sí? Escriben burro con B pequeña y uno no corrige. El burro es el que escribe con B grande. En ese caso. Bueno, una cosa, maestro. O sea que usted fue compañero de Jairo, ¿no? Sí, y de otros. Y él es santandereano. Pues boyacense. A nivel es boyacense, sí. Pero el papá fue desplazado por una violencia y llegó a Santander. Y él se formó más en Bucaramanga que en Monitirá. Porque de Monitirá salió joven. Sí. ¿Y ustedes se frecuentan con Jairo Aníbal? No, Ella él murió. falleció, él se casó con una muchacha cartagenera. Y eso también nosotros hablábamos con Jairo
¿sí? Sí, la gente generalmente de esta parte caribe, de Barranquilla, Cartagena y Santa Marta, les gusta mucho el sector de Bucaramanga, ¿no? Se frecuentan mucho estos de Bucaramanga, van a Barranquilla, Cartagena y Santa Marta. Y lo mismo de esta costa se van hacia Bucaramanga. Este asunto es que las cartageneras, los costeños en general, ellos les gusta mucho hablar de su abuelita, Es que mi abuelita nos contó el día que el burro cantó, así que el burro cantó, y yo, ¡no! Eso a la gente que escribe le llama la atención. Por ejemplo, Gabriel García Márquez, el pobre que contó en su libro, la gran mayoría de que lo escuchaba de su abuelita, y los vecinos, cuentos que nacían, venían siendo transmitidos de generación en generación, eran cuentos. Entonces, por ejemplo, aquí en Boyacá, la cultura de la mujer boyacense o del joven boyacense tiene más tendencia a la poesía costumbrista, a los apuntes de esos que son como medio groseros, pero son muy buenos. ¿Verdad? ¿Sí? Que la vieja se sentó encima de un avispero y uno, chico, pobrecito, ¿no? Porque son coplas. Sí. Él tiene más eso, es facilísimo con gente del campo de Boyacá hacer una velada de poesía costumbrista, de coplas. Ojalá algún día vamos. Bueno, usted en su juventud también fue rebelde también. Sí. Entonces, ¿cómo eran esos amigos, compañeros de la universidad, cuando ustedes salían a echar piedra? Piedra, papas explosivas. Bueno, mire, está en esa época Colombia como hoy estaba enredado. En esa época había terminado la guerra de los llanos, 1950, 51, 52, 53, y todas esas guerrillas se entregaron los fusiles y el gobierno les dio la tierra para que se trabajaban. Bueno, eso se debió al asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Después del 48 el país se levanta y se forman guerrillas por todas partes, en Tolima, en Santander, en Casanare, en Aragua, eso queda ahí. Y después comienza a llegar toda la teoría de la Revolución Cubana, que se da en el año 1959-60. Es una teoría fuerte. Los pueblos cambian es con revolución, no con votos, con revolución armada. Y eso caló. Viene la historia de guerrillas en Cuba y el Castro y sus barbaries. Estos los estudiantes comenzaron a dejarse la barba. La moda Fidel Castro. Una muestra revolucionaria, sí. Y en Boyacá, un paréntesis, en Boyacá, aquí corrió el rumor que estuvo viviendo Hitler. Sí. En Tunja. En Tunja. Entonces, un día en Tunja fuimos a la plaza de mercado y yo le dije a un amigo, dije, estoy ya seguro que Hitler estuvo vecinos con ese bigote. Así chicos, sí. La moda. ¿Cuál sería ¿será que Hitler aprendió de la moda boyacense o los boyacenses le heredaron la moda? Buena pregunta. Una buena pregunta, yo creo que apenas lo vieron, aquí queda la moda. La moda del bigote cortico, sí.
siendo militar le daba vergüenza andar conmigo. Vergüenza. Y yo le dije un día, su merced hoy le dio vergüenza hasta el lado. Yo, pero ¿cómo me va a dar vergüenza? Si tú un marihuanero, un hippie. Entonces, ¿qué sucedió? Él estaba hablando con unos amigos, eran como 4 militares ahí parados en la esquina, estaban hablando, y yo tenía necesidad de que él me diera unos pesitos para coger el bus para irme para la universidad, ¿sí? Y el man se hizo el loco y ni miró ni nada, y a mí me tocó irme a pie para la No, universidad. maestro, y era muy lejos. Trotando, ¿sí? ¿Cuánto era la distancia? Sí, por lo menos más de unos cuantos kilómetros, porque ellos eran lejitos. Entonces, yo le dije, yo no le hice reclamo, porque no era necesario, seguro. Yo le dije, le dio vergüenza, y pero no me va a dar vergüenza, me dan mechas sin zapatos, con unas sandalias, y yo militar. Entonces, bueno, así es la vida. Maestro, pero entonces usted era como la oveja negra de la familia, se puede decir, todos militares, papá militar, y maestro no quiso ir a trabajar en Ecopetrol, se dejó el cabello largo, estaba con ideas revolucionarias. Mi papá me llevó al ejército, no he tenido, ¿no? Sí. Bueno. Y yo, también el hijo vamos por batallón. Entonces él me presentó con el comandante. Mire, comandante, yo otro hijo para la patria. Oh, Dios mío. Entonces él se quedó mirando, este hijo no sirve para la patria. Este es mi hijo, Una patria. es un de la universidad. Ah, este va a ser poeta. Yo le dije, son de la universidad. Yo, pero se necesita la libreta de segunda para que pueda trabajar, que sale primero y sin libreta no le dan libreta. Le dije, no, diga qué hay que hacer. Y yo hice unos exámenes ahí sencillos, ¿no? Y me dieron la libreta de segunda para como hoy al ejército no llevan sin muchachos campesinos. Mire, yo soy anti que lleven muchachos campesinos. No, y que sea obligatorio. El servicio militar debe ser voluntario, ¿no? Ahorita le pusieron más de $1 millón a cada muchacho, porque antes no le daban sino como 100.000 pesos, 200.000. Bonitos. Sí. Y las salidas cada 20 días. Entonces, yo no estoy muy de acuerdo con, siendo hijo de los militares, no estoy muy de acuerdo con que se lleven los campesinos. ¿De dónde surgió esa rebeldía? De tanto leer, cambio, La universidad. y escuchar los discursos de los líderes. Sí, cambio. Ya que era necesario cambiar. Sí, porque generalmente uno, sí, la universidad lo va formando, lo que dice Alejandra es cierto, la universidad lo va formando y uno va de acuerdo a sus conceptos personales, porque generalmente lo va metiendo a uno en un embudo y no lo quieren sacar, la familia lo quiere es meter por donde ellos quieren, que estudie esto, que maneje esto, que haga esto, y entonces uno tiene que salir de lo tradicional para buscarse nuevos horizontes. Entonces este fue el caso del maestro Reinaldo, que salió de lo tradicional a un espacio totalmente diferente, ¿no? Sí, y lo bueno es que después que sale uno todo mechudo, a los 2 días tiene que peluquearse, ¿Y eso qué pasó? porque no lo reciben a una trabajadora así. Ah, sí, eso sí. Le aplican la norma de la seguridad. Eso es un peligro, tener el pelo largo aquí, lo coge una máquina y lo mató. Bueno, pero eso ya ha cambiado muchísimo. Por ejemplo, en las oficinas anteriormente todo el mundo era impecable con su corbata, su camisa bien, su vestido de paño. Ahorita ha cambiado muchísimo, hay mucha libertad en las empresas, ¿no? Eso ya se van con tenis y el vestido de paño, ¿sí? Para comodidad. O otros simplemente se van de sport y no hay problema, pero anteriormente todas las oficinas eran de... Sí, Formalísimos. Una época, sí, de mucho cachete. Es que creo que también. Hoy
están trabajando Estados Unidos y Europa y no salen del apartamento, y es trabajo virtual. Y ganan más en ese tipo de trabajo que el trabajo presencial aquí en Colombia. Y todos están vinculándose con grandes empresas internacionales. Entonces, el mundo ha cambiado tanto que ya no es necesario salir a buscar trabajo, es que ya por internet lo dan. Exactamente, y la tecnología es una herramienta supremamente importante para el ser humano, y el que la sepa manejar, la da súper bien. Hace poco un amigo mío, el hijo salió de bachiller, ¿qué carrera? Bien. Inteligencia artificial ahorita. No, ninguna carrera. Si él juega fútbol, yo no, entonces no va a ser jugador. Él hace ciclismo, yo no, entonces no va a ser ciclista. Y así lo fui llevando. Sí. ¿Le gusta leer? Sí. Esto se vino tan fuerte, los cambios tecnológicos tan fuertes, que en menos de 10 años vamos a saludar al conductor del carro que no está sentado ahí manejando el carro. Se va a manejar solo el carro. Uno dice, buenos días, hágame el favor y me lleva a colar radio. Y sale en carrera el carro, pero no lleva chofer. Sí, así es. Esto va a ser así, de esa magnitud. Entonces yo le dije a él, yo le recomiendo carreras modernas, así, inteligencia artificial, programación, etcétera, todo lo relacionado con el mundo de los sistemas. Ingeniería. Y si quiere ser un gran médico, haga un robot que lo opere, haga cirugía con un robot, ¿sí? Entonces, el cambio que se está viniendo, que ya los países están también ya asustados y ya quieren, hay una ley para prohibir la inteligencia artificial, ¿sí? No, eso no hay como detenerlo ya. Esos No, cambios ya, son... sí. Maestro, pero usted, bueno, le recomienda eso a los jóvenes que están ahorita para escoger su futuro, su carrera, pero ¿cómo hacemos, por ejemplo, las artes, la literatura, la escritura? ¿Eso también será que se lo dejamos a la inteligencia artificial? ¿Eso todavía es importante? Cuéntenos un poquito cuál es su visión ahí. Llegó un niño como de 8 años a la casa y en la mano traía las llaves de un carro. Entonces el niño le dijo, papi, tenga las llaves del carro que usted siempre ha soñado. El carro que yo siempre he soñado y me da las llaves. Sí, yo se lo compré, papi, yo se lo compré. Y el señor salió un carro bellísimo. Y mi hijo, ¿cómo hizo para comprarlo? Dijo, pues 8 horas con inteligencia artificial escribí una novela. Oh, por Dios. Se la mandé a un sitio Amazon, y la están vendiendo, y yo tengo una billetera electrónica, y que eso llegan dólares. Mire cómo caen dólares. Entonces el señor dijo, enséñame a mi inteligencia artificial. Y el niño le explica al papá, oye papi, ¿con qué sueña ahora? Dijo, una avioneta. Bueno, es un cuento. Sí. Es un cuento. Entonces, seguramente el señor compró la avioneta, ¿sí? Haciendo libros, novelas virtuales con inteligencia artificial. Entonces, claro, eso llevó también a los creadores de programas a hacer un programa que detecta si esta novela fue escrita con inteligencia artificial o no. Entonces es una vergüenza. Por ejemplo, aquí una vez un senador de la Santa República de Colombia pasó un proyecto allá al Senado y alguien lo dijo, no hermano, ese proyecto lo escribió un muchacho de la universidad y se pusieron a investigar. Ay, Dios mío. Era Plagiado. Sí. Entonces, el mundo, pues hay muchas cosas, ¿sí? Y digo, mira, aquí vamos a conocer los médicos virtuales,
conocí en Bogotá, en el hospital de San Ignacio, todo un grupo de jóvenes. El mayor, el que dirigía el grupo, tendría unos 30 años y estaban haciendo una operación en el cerebro. Y todo era mirando pantalla. Y a mí me pusieron a mirar así. Angustia ver el mundo. Y todo era un robot. Maestro, y en ese sentido usted nos habló de lo que necesitaba el país en algún momento, según esos aires revolucionarios que nos llegaban de tantos lugares. ¿Usted cree que la revolución ahora es tecnológica? ¿Cómo nos puede ayudar, por ejemplo, la tecnología a esos ideales de patria que podemos tener en algún momento? Pues Colombia son como 8 países distintos. El país que más avanzó en esto se llama el país Antioquia, alias Paisa. Y ellos hace muchos años, antes de ser esto Colombia, ya hablaban de una gran región independiente. Por eso existe un pueblo que se llama Santa Fe de Antioquia. Era la capital de Antioquia, de la futura República de Antioquia. Y entre ellos se decían por el país Antioquia, Paisa. Entonces, eso sembró en el corazón de los que nacieron en esas regiones. Soy paisa, y el paisa es bueno para los negocios, y el paisa es bueno para escribir. Emprendedor. El paisa es emprendedor, el paisa Una identidad propia de región. Sí, ahí están sembrando futuro. Entonces, un día estaba ahí en la plaza de la villa, estaba ahí frente a la Casa de la Cultura. La que no existe. La que no existe, estaba ahí para un carro. Y la señora que venía ahí me preguntó, ¿dónde hay cocido boyacense? Cocido boyacense, muestre a ver, no por aquí, no. En Sogamoso, no. Que yo conozco, no. Cocido boyacense, ¿cuánto falta? Entonces el señor, Oye, acá no tiene cocido boyacense. el señor dijo, ¿y bandeja paisa? Eso sí. En cualquier restaurante. Es cierto. Bandeja paisa. Cierto. Entonces han sembrado tanto ellos. Eso es una política cultural que ellos tienen. ¿Sí? Desde niño le están diciendo, usted es paisa. ¿Sí? Tenga un 100 pesos y con esto iré a ver cómo se le arregla para las onzas. Y uno ve niños comprando dulces y vendiendo dulces. ¿Por qué? Porque le están sembrando para de pronto tener en Boyacá ese tipo de manejo. por ejemplo, Boyacá, 123 municipios. Este es un departamento muy grande. Climas, desde el más frío hasta Eso calientito, sí. como Puerto Boyacá, la tierra de Magdalena Medio, hasta frío, refrío, como es Nevado del Cocuy, todo eso es frío. Climas medios, pueblos bonitos, pueblos coloniales, se mantienen con el Mondí, se mantienen. Tierra es lo que tiene Boyacá, tierra por todos lados. Y lo que siembra, lo vende para afuera. Ya nosotros nos dejan lo poquito. Entonces, la mejor papa va para Bogotá, la mejor papa va para Bucaramanga, la mejor papa va para Cuba. Y a lo que hacen se matea la selección, un poquito. No es que sea De buena calidad. de buena calidad. Entonces, el futuro de Boyacá está en la agricultura, pero no
ciencia, que transforme, que cree agroindustrias. ¿Cómo es posible que nosotros vamos a un almacén a comprar papa frita y uno mira en la bolsa donde dice dónde está papa frita? ¿Sí? Ahí en Estados Unidos. Entonces la agroindustria es el futuro nuestro, pero eso hay que estudiarle, hay que meterle, hay que ponerle al campesino en las casas su internet, su computadora, los hijos, a estudiar cómo es que vamos a sembrar, cómo vamos a cultivar, cómo vamos a crear un subproducto, cómo vamos a exportarse. Es el futuro. Y es la forma en que nos podemos sentir orgullosos de lo que hacemos, de lo que somos, y valorar también que en Boyacá se puede vivir de la agricultura, conciencia desde la actualidad, ¿no? Desde la modernidad. ¿Cómo será esto de no entender nada? Aquí está llegando papita de Europa. Están trayendo papa de Europa. Cuando nosotros, la papa era de estas tierras. Claro. Están trayendo maíz de Estados Unidos. Maíz de Estados Unidos no sembraba maíz. Los sembradores de maíz eran de Centroamérica para abajo, ¿sí? México, los mayas, los chichas sembraban maíz. Maestro, ahora está llegando aquí ya no hay maíz, aquí toca comprar todo lo que llega de Estados Unidos. No estoy de acuerdo en contra del comercio internacional. Todos los países son libres de hacer su comercio. Pero en el caso nuestro, es que nos estamos pasando locos. Vamos a cultivar trigo. Acá sembraba trigo por todas partes. En los pueblos había 3 o 4 panaderías enormes, de leña, como se dice, haciendo pan. Hoy ya Bimbo. Perdón, los amigos de Bimbo, sí, es muy rico. Bueno, maestro, ya hemos hablado muchísimo de todo, pero lo primordial suyo es la literatura. Cuéntenos a través de todo su tiempo cuántos libros tiene, cuántos premios ha tenido y la invitación a que lean sus libros. Yo he escrito 14 libros hasta el momento y por publicar tengo 3. El primer libro que escribí se llamó Un amor secreto de Bolívar. Fue premio de Bicentenario de Colombia, me gané un premio, me hizo sentir que yo era como descendiente de algún gran escritor y me pasé muy rico ganándome ese premio, ¿sí? El premio lo dieron en Villa de Leyva, que son de mucha gente, eso era un premio grande. Entonces, cuando estaba ahí recibiendo el premio, se acercó una señora y dijo: mire, yo fui jurado de su libro. Y yo dije que este libro lo escribió una mujer. Esto tiene todo el estilo de una mujer, tiene todo el pensamiento femenino. Y qué sorpresa cuando vieron el sobre, eso iba a ser seudónimo. Entonces, iba el nombre mío, Reinaldo Caballero, Vázquez. Sí, ve que no era una mujer, era un hombre y lo vamos a conocer. Este es conocido por otras cosas. Entonces me dijo ella: ¿cómo hace usted para escribir como mujer? Entonces le dije: sencillo, todo hombre tiene al lado izquierdo la mujer, al lado derecho está el hombre. Y eso la gente no cree, ¿sí? Que uno tiene muchas cosas de mujer. Claro, somos una sociedad Sí. levantada por mujeres. Es que la mujer nos hizo.
¿cuáles son los 3 libros que tiene pendientes? Demos la primicia con la radio. Los que Yo tiene. tengo ahorita un libro de robots. ¿Sí? La bienvenida a los robots. Yo vengo estudiando la robótica hace como unos 25 años. Entonces, tengo cuentos con robots. El gato hablando con el robot. El perro hablando con el robot. El niño hablando con el robot. Así son cuentos. Ese es el otro es un libro de poemas que va a ser un homenaje a Boyacá. Entonces, cada municipio va a tener ahí su poema, cada páramo un poema, cada animal doméstico boyacense va a tener un poema. Eso ya está listo. Uno de esos, Cuento de los Robos, ya está en Cali. Yo publico es con la editorial Brainard de Cali. Y ellos me sacan los libros, las impresiones, y a medida que ellos lo divulgan, lo ven, entonces yo tengo una billetera electrónica conmigo, Como Neki. como NET. Ahora me mandan, sí. Yo no me pongo a venderlo porque yo soy un mal vendedor, sí, claro, soy pésimo. A mí yo veo un libro y encuentro una mierda y se lo regalo, sí. Se lo regalo, no se lo vendo. Y yo cuando cumple usted años, no, que yo cumplo años el 3 de julio de Para que nos tenga en cuenta, ¿no? Sí, sí. Venga el regalo de cumpleaños adelantado. Tenga, se lo regalo. Yo soy un mal vendedor. Pero excelente escritor, que es lo que necesitamos también. Sí, que los que sepan vender, Vendan, correcto. Es un negocio. Bueno, maestro, para terminar, sé que usted es una persona también que de pronto dicta talleres, ¿sí? Y en caso tal de un taller, para que le comente de pronto a los oyentes de Con la Radio, para organizar un taller, ¿qué requiere usted? Un taller de lectura, por ejemplo, de literatura. No que lea, sino que sea capaz de expresar su pensamiento. En la primera hora del libro sea capaz de decir qué figura se le viene, que sea capaz de decir si se mantienen esos personajes o van a salir más personajes. Eso lo que lleva es que el joven busque Creación. creatividad. Sí. ¿Cómo se llama el club de lectura, maestro? Club de lectura es su almuerzo. Vamos. ¿Y cómo funciona? ¿Hay algún lugar físico de pronto No, que todo nosotros- virtual. todo virtual? Todo. ¿Cuándo se reúnen? ¿Cómo es? Eso ahí están todos los días entrando y saliendo y están entre ellos comentando. ¿Y funciona por WhatsApp? Por WhatsApp. Ok. Entonces, el cuento es que leer, mucha gente coge el libro y es a leer. Eso no. Es que se apasione, se entusiasme, y si no entiende el libro, déjalo. No necesita, no lo obliga a terminar de leerlo. ¿Para qué? Pero si lo apasiona en la primera página, por eso en la primera página de todo libro, el escritor lo hace minuciosamente. A veces se puede uno gastar un mes haciendo la primera página. Porque ahí está el secreto de que sigue y el mismo esforzarse. Pero si uno escribe de corrido, escribir, no, así le sale el cuento. Entonces, ahí, por ejemplo, a él le preguntaron, maestro, ¿usted por qué no ha escrito novelas? Él no escribió novelas, escribió poesía y cuentos. Lo mejor de Jorge Luis Borges son sus poemas y sus cuentos. Bueno, maestro, ya son las 11:05 de la mañana. Bueno, Tuvimos una hora supremamente agradable. Esto nos da para
3 días, como decía usted al comienzo, porque es muy enriquecedora todas estas anécdotas, toda esta historia que nos remonta a tiempos que de su juventud, de su época de estudiante, remontando también hasta los nuevos días con esto de la inteligencia artificial, porque pues, la inteligencia artificial, como lo decía usted poniendo el ejercicio de la llave del carro, ¿no? Eso es, entonces son cuestiones de ir uno asimilando todas esas novedades que están llegando a todos los tiempos. Le damos las gracias al maestro Reinaldo Caballero Cáceres, a Alejandra, nuestra compañera de lucha aquí. ¿Cómo te pareció? Creo que me uno a tus palabras, Fernando, súper enriquecedor, maestro. Ojalá pudiéramos hablar más. Estoy segura que en otro momento podremos ampliar otras cositas, porque siempre quedan cosas por contar, ¿no? Claro. En los libros y al público también. Entonces, muchísimas gracias, maestro, por esta hora tan... Entren y me buscan por internet, Reinaldo Caballero Cáceres. Estoy en YouTube, yo hago mis reportajes. Estoy en WhatsApp por el número de celular 311-881-9604. Estoy por Facebook, Reinaldo Caballero Cáceres. Entren y ahí nos hacemos amigos virtuales. Y un día de estos nos encontramos y tomamos tinto real, porque tomamos un tinto virtual no sabe. No sabe igual. Bueno. Y en nuestras redes sociales también vamos a poner entonces algo del maestro para que las personas que nos escucharon puedan seguirlo también, maestro. Muchas gracias. Gracias a ustedes. El maestro no aplauso porque esto no se puede ver todos los días. Bueno, muy amable. Con esto damos por concluido el programa Entrevistas con la Radio con el gran invitado, el maestro Reinaldo Caballero Cáceres. Como decía mi compañera Alejandra Salamanca, vamos a estar continuamente aquí de pronto en este programa para traer diferentes personajes de la cultura y de diferentes ambientes. Aquí es un programa abierto. Entrevistas con la Radio es abierto a diferentes actividades aquí en Solamos. Muchas gracias y buenas tardes. En Colar Radio puedes escuchar tu Muchas música favorita. gracias. Un placer Contáctanos conocerlo. a través de nuestro WhatsApp 312 Maestro, 307 podemos hacer una notica en Facebook, por es la ejemplo. línea internacional de Colar Radio. ¿Me regala una fotico, maestro? ¿Puedo tomar una foto? Para ponerla en las redes y divulgar sus canales también, maestro. Ay, muchas gracias. Excelente. Maestro, ¿y usted sí ejerció la